del YouTube. Ya. Ya. Vamos a ir con otro tema. Ya. Bueno, continuando lo que es geometría analítica. Vamos observando. En geometría analítica, bueno, tenemos algunas características que vamos continuando lo que es la parábola y vamos viendo la definición de lo que es la elipse, que es otra forma. Podemos ver, bueno, una forma como un huevito, podríamos decir, ¿no? O ovoidal, que, bueno, matemática, en geometría analítica se lo conoce como elipse. Una elipse es el lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancia a dos puntos fijos llamados focos es constante. En una elipse de la figura, el punto medio del segmento que une los focos es el centro de la elipse. La recta que une los focos es el eje mayor. Su perpendicular por el centro es el eje menor. Entonces vamos viendo algunas características de lo que es la definición del elipse, viendo también que tenemos, bueno, algunos datos que son, bueno, el mismo nombre, por ejemplo, el foco que hemos manejado. Entonces, vamos viendo diferentes datos, por ejemplo, acá, bueno, que no se nota, vamos a ver en otros ejemplos que se nota mejor, el foco, ya que va a estar igual dentro de nuestras dos figuras, que en este caso va a ser la elipse. Vamos a tener también lo que va a ser distancias, el centro, que en este caso va a ser como el centro de la circunferencia, que está justamente en el medio, ¿no? De ambas distancias. Va a haber en este caso distancias diferentes. A ver, con otro color que se note mejor. Distancias de la elipse que observamos justamente. Y otra distancia. En este caso va a ser la distancia que tenemos para poder graficar nuestra elipse, ¿ya? En ambos casos. Vamos viendo lo que nos dice que es el eje. Bueno, uno, a ver, lo que nos está mostrando es el punto medio. El punto medio simplemente va a ser el centro, ¿ya? Que une a los focos, nos dice del elipse. Aquí puedo observar que está en el centro de los focos. La recta que une los dos focos es el eje mayor, también llamado eje mayor. Luego, su perpendicular por el centro es el eje menor. También que vamos viendo diferentes características. Ya también la distancia A, que en este caso sería igual a 10. Lo mismo que hemos ido viendo de la distancia A, que en este caso sería lo que es el eje de las X. Vamos a ver más características de lo que es el ecuación en este caso de la elipse. A ver, vamos a remarcar acá. Ecuaciones de la elipse. Suponiendo que el centro es el origen de las coordenadas, tenemos las siguientes posibilidades. Puedo observar que tengo dos fórmulas. Las fórmulas, veo un cambio de referencia, en lo que primero están las X, luego están las Y. Y mi gráfico
podríamos decir lo que está echadito. ¿Ya? Y se mantiene la parte de la fórmula en A y B como denominadores igual a 1. Pero cuando ya tengo el cambio de Y, ¿no? Hay el cambio de YX, XY y YX. Mucho ojo en esa característica. Tengo un cambio de mi gráfico ya lo podemos decir que está parado la elipse, ¿no? Bueno, una comparación, simplemente. Entonces, ese cambio de la fórmula, ese cambio de X y YX hace que haya un cambio en lo que es mi gráfica de mi elipse, ¿ya? Si el centro es el punto C, bueno, no, está mal. Si el centro es el punto C 0,0, bueno, que está en el eje de coordenadas, justamente en el centro del eje de coordenadas, entonces se resume mi fórmula, ya que, bueno, sería menos X sub 0 menos Y sub 0, en este caso, o en la otra fórmula, Y sub 0 o X sub 0, ¿no? En ambas fórmulas podemos observar que se va reduciendo lo que sería nuestro centro, ya que no tenemos dirección en coordenada ni en X ni en Y, según sea la orientación de la elipse. Bien. Vamos entonces a observar los elementos. Bueno, algunos que ya habíamos mencionado. La elipse y sus elementos. Bueno, como los elementos de En cualquier... sí, Dime, hijo. profe, en sí, profe, es como el otro, pero esta vez es la circunferencia completa en sí. Sí, podríamos observar que tenemos diferentes distancias. Es como la circunferencia, pero en la circunferencia, bueno, era más general, ya que simplemente a cualquier lado teníamos lo que era el centro eh, al punto de la circunferencia, que era el radio. Entonces, este punto a cualquier lado sería el mismo. En cambio, en este caso, que es la elipse, a ver, voy a revisar una línea un poco más gruesa. Sí. Ya tengo dos distancias. Alexandra, dime, hija, y este lado es más corta, ¿no? Entonces debo hallar también esa Sería distancia como más o para menos la forma de la Tierra, achatada achatada, correcto. por los polos y ensanchada por los medios, ¿no? Sí. Sí, sí, correcto, es correcto. Entonces, bueno, vamos a ir a medida que vayamos realizando los ejercicios, podemos observar, ¿no? Que vamos a ir hallando esta distancia justamente y esta otra distancia que es más corta para poder graficar. Bueno, sí, ¿no? Lo que nos decía su compañero, en la circunferencia, en cambio, es simplemente una distancia que sería constante, ¿no? Siempre va a haber la misma distancia en todos los lados. Ya, pero está bien esas observaciones que vamos viendo, ¿no? Estamos introduciéndonos a lo que es el tema de la elipse y vamos viendo algunas características, justamente, ¿no? A ver, los puntos de corte de la elipse con los ejes son los vértices. Y nuevamente, C es igual a la distancia de F1, C. Es la semidistancia focal. Bueno, vamos viendo de C a F1, que va siendo esta distancia, la distancia C. ¿Ya? Acá simplemente vamos a ir viendo que hay tres tipos de distancias.
va a ser la distancia C, la distancia A, la distancia B. En lo que era la parábola solamente había la distancia A. La distancia A. En esta ocasión tenemos tres tipos de distancia que vamos a tener que hallar para poder graficar lo que es la elipse. La distancia A, podemos observar que es esta. Del centro al vértice podríamos ver al punto más alto. Este es mi vértice que veo en acá, referido como si fuera una parábola. Y puedo observar que acá me dice que es la distancia A. Esa es la primera para que podamos graficar. A veces nos van a dar simplemente una distancia para poder graficar, ¿no? A medida que vamos avanzando los problemas. La distancia B ya va a ser del centro hacia la parte superior del eje de las Y, que me sirve justamente para determinar la forma, ¿no? Hasta dónde puede ser más achatado, puede ser más alto lo que es mi elipse. La distancia C sencillamente es del foco al centro. ¿Ya? Del foco al centro. Entonces tengo tres distancias que debo hallar en mi circunferencia. Ahora también se maneja lo que son las vértices. También nos da vértices. Por ejemplo, son los puntos superiores que veo acá. Tendría 4 vértices, como nos remarca en lo que son los elementos de la elipse, ¿no? Entonces simplemente se van a llevar nuevamente a ver. Es algo parecido a la lógica de la hipérbola de la circunferencia. Uno, tenemos el centro. Siempre nos va a aparecer lo que va a ser el centro como la referencia a nuestra elipse. Otro, bueno, es como si mezcláramos parábola y circunferencia. Las vértices son los puntos más altos que tenemos. Bueno, las vértices son los puntos más altos que tenemos en nuestra elipse. Luego, las distancias también, ¿no? Los focos. Los focos también que van a estar dentro de nuestra elipse. 2 focos en este. Es como si tuviéramos una mitad de una parábola, ¿no? Que estuviera reflejado a un espejo. Podríamos manejar también esa lógica. Tenemos el foco que siempre va a estar dentro de nuestra parábola buena, nuestra media elipse. Podríamos manejar también esa lógica, ¿no? Y luego las distancias que vamos viendo. La distancia A, que va a ser en el eje, en este caso, de las X, pero puede ser también al otro lado, si es parado nuestra parábola, nuestra elipse, si es parado en esta forma, también vamos a tener en el otro lado. A sería acá y B sería aquí. Va a haber esos casos. La distancia A, la distancia B y la distancia C, que es del foco al centro. Ya vamos familiarizándonos poco a poco con lo que son los elementos, cuál es la lógica de esta nueva figura que es la elipse. Bueno, vamos viendo algunos conceptos más de lo que es la elipse. Entonces no es difícil de conocer, no es difícil. A ver, vamos entonces poco a poco también familiarizándonos. ¿Ya? Bueno, vamos también trayendo algunos ejemplos de lo que es el texto de la hoguera. ¿Ya? Entonces nos dice, hallemos la ecuación de la elipse de centro C 1,3, ¿no? X1, Y3 en sus vértices, que va a ser la vértice menos 2,3
y excentricidad, que es igual a 1/3. En la figura puede verse que la distancia A del vértice al centro es 3. A es igual a 3 por la posición del vértice en el centro. El eje mayor tiene que ser paralelo al eje X y la ecuación general del elipse es, ya, a ver. Bueno, como estamos iniciando un poquito, nos va dando algunas herramientas un poquito reiteradas. Por ejemplo, esta es la fórmula del elipse. Esta es la fórmula que vamos a utilizar bastante. ¿Ya? Siempre y cuando, bueno, esta fórmula es siempre y cuando nuestra elipse sea echada, podríamos decir. Porque está primero X, luego Y. Luego, nuevamente utilizamos lo que es HK. HK sabemos que se utiliza en el centro de nuestra figura, que en este caso es la elipse. A y B nos menciona acá, ¿no? La A y la B son las dos distancias, las cuales nos ayudan a graficar el límite hasta donde es el vértice de nuestra figura. Y acá nos muestra lo que es también, ¿no? La E, que es un dato también que se utiliza, que no es muy, podríamos decir, útil en lo que es nuestra gráfica, pero nos pide lo que es la excentricidad, que es igual a 1/3, que sería la distancia C, que sería el del foco al centro, y la distancia A, simplemente. Entonces nosotros ya tenemos lo que es la distancia A, que nos dan, que sería igual a 3. Entonces, bueno, es 1/3 de donde C es igual a 1, y ahora podemos hallar B de la fórmula. Nos da dos distancias en las cuales nosotros podemos utilizar esta fórmula, que es el teorema de Pitágoras. También nos vamos a apoyar al teorema de Pitágoras. Como tenemos la distancia C y la distancia AB, se va manejando también lo que es triángulos rectángulo, al tener dos distancias iguales dentro de una figura, ¿no? Si tuviera la distancia A y la distancia B, bueno, se forma un triángulo rectángulo. Por eso tomamos como referencia a lo que es el teorema de Pitágoras y sus diferentes figuras, sus diferentes fórmulas que podemos nosotros determinar. Sabemos que en el teorema de Pitágoras A por la hipotenusa es igual a B más C, ¿no? A al cuadrado igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Pero si yo quiero despejar en este caso B, simplemente se va a mantener la C va a ir al otro lado con signo negativo. Entonces son fórmulas que se van modificando para ir hallando diferentes. Igual lo mismo, la C podría hallar o puedo hallar la A. Cualquiera de estas tres incógnitas puedo ir hallando. En este caso me están pidiendo que halle la letra B. Tengo la distancia A, tengo la distancia C. Simplemente estoy reemplazando los datos, que en este caso A es igual a 3, C es igual a 1, y voy reemplazando 3 al cuadrado, que sería 9, 9 menos 1 va a ser 8, y B es igual a la raíz de 8. En resumen, A es igual a 3, B es igual a raíz de 8, y C es igual a A al cuadrado, que sería igual a 9,
B al cuadrado sería igual a 8. Y además H y K lo tengo definido. Bueno, a ver, vamos a observar. HK es nuestro centro, que lo tengo acá. Ya, nuevamente. HK es nuestro centro. Bueno, aquí está un poquito extendido. La lógica, como estamos ingresando el primer ejemplo, siempre nos da un poquito a lo que es la teoría mezclada con la práctica, podríamos decir, con el ejercicio. Ya, a ver los datos que vamos a rescatar, porque este ejercicio es un poquito extenso. A ver, nuestro centro y nuestro vértice, vamos allá. En la gráfica, siempre apoyándonos en la gráfica. Nos da el centro 1.3 y el vértice y la distancia, ya, 3. Bueno, esto lo voy a llevar a lo que es mi gráfica. Lo tengo acá. Vamos a borrar. Acá. Ya, entonces nos ha dado el centro, que sería 1.3. Y lo voy graficando, ¿no? X1, Y3. ¿Ya? De esta distancia también nos han dado un vértice. Recuerda que nos han dado el vértice que es 4.3. Entonces, ¿cómo va tomando la forma mi elipse? Poco a poco. Luego, con estos dos, con el centro y con el vértice, me han dado otra distancia, que es la distancia A. La distancia A, que es del centro a mi vértice, que es de la medida 3. Tengo 1, 2, 3 de distancia. Al darme esta otra distancia, yo sé que al otro lado es como un espejo, que tengo también la misma distancia a este otro lado. Y puedo hallar mi otro vértice. Simplemente al graficar ya me doy cuenta dónde está mi otro vértice. Sé cuánto mide lo que es, sé cuánto mide lo que es de longitud A. Sé cuánto mide esto, dónde está el centro, hasta dónde es. Y luego hemos hallado lo que es la distancia C, que es igual a 1. Nos han dado referencia. El 1 me ha servido para hallar dónde está mi foco. Si yo sé que es 1 a un lado, obviamente al otro lado igual va a estar el foco a la misma distancia. Tengo que repetir simplemente los datos a un lado o al otro. Lo que me falta, si se dan cuenta, que es mi distancia B. No sé hasta dónde subir. No sé hasta dónde subir. Por eso se ha utilizado lo que es el teorema de Pitágoras. Por eso nuestra incógnita que ha resaltado acá es el buscar el B. Ya tengo A y ya tengo C. Lo que me falta es el dato B. Simplemente este sería un despeje del teorema de Pitágoras. Vamos a justificar un poquito eso. A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Me dicen a veces, profe, ¿por qué? Si el teorema es este, porque tiene este otro, a veces no. Entonces puedo observar que esto lo veo como una ecuación en donde yo quiero despejar la B, no quiero despejar la A. Entonces este pasaría con el signo negativo, ¿no? La lógica de la ecuación. De positivo pasa a negativo. Este se mantiene. O puedo moverlo también lo que es la A para que sea igual a la fórmula. Este que está con positivo pasa con negativo. El C se mantiene, pero al despejar una ecuación nunca puede tener nuestra incógnita signo negativo. Para esto lo multiplico por menos 1. Menos por más, bueno, menos por menos más.
el más por menos más, y el último más por menos menos. Estoy despejando mi ecuación porque quiero la incógnita B. Esta misma está acá. Ya, solamente que lo he hecho directo. Y así puedo hallar C también con la misma lógica, despejando la ecuación. Una vez teniendo este dato, esta fórmula, estoy reemplazando A, me ha dado la distancia que sería 3. Entonces, ya tengo 3. C me está dando en la excentricidad. En esta excentricidad me está dando esa fórmula. C es 1. A es 3. Entonces me está dando también la letra C. Y esto ya puedo yo determinar, ¿no? 3 al cuadrado, 9 menos 1, que sería 8. Podría hacerlo también en decimales, pero está manteniendo en raíz la lógica. ¿Por qué? Porque aquí me dice al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado. No, eso está manteniendo, por eso está manteniendo aquí al cuadrado, al cuadrado. Y simplemente me está dando los datos del centro, simplemente son acá. Ya, entonces poco a poco vamos reconociendo, ¿no? Lo que sería raíz de 8, ¿cuánto es? ¿Alguien tiene calculadora a la mano? A ver, vamos a borrar y vamos a ver en el gráfico. Profe, sería 2,83. Ya, 2,83. Sí, profe, 2,83. Ya, muchas gracias. Entonces podemos observar que en la gráfica aquí va a ser 1. Bueno, aquí sería 1 de distancia. Aquí sería 2 de distancia. Bueno, más o menos. Y aquí es casi 3. Entonces, aquí tendría que ser más o menos lo que es el 3. Entonces, vemos que ya tenemos definido nuestro punto justamente de cuán de alto es, ¿no? Que se correspondería a B, que sería 2,83. ¿Ya? Entonces, ya tenemos casi todo definido acá para la gráfica de mi elipse. Ya tenemos todo definido. La distancia foco, distancia C, distancia B, hasta dónde es las vértices. Inclusive ya podríamos determinar en qué puntos estuviera. No va a ser exacto, porque aquí está con decimales. Aquí se ve mejor lo que es la distancia de 1. Miren cómo va bajando del centro. 1, 2, pero no llega a 3, sino es con decimal. Estás usando 2,83. Ya, muy bien. Ya teniendo todos estos datos de la gráfica, teniendo A, B, C. Dime, Alexandra. Profe, tengo una duda. ¿Cómo ha hallado el foco? ¿O cómo sabía dónde iba a estar ubicado? Ah, claro, no hay ningún problema. Ya. Gracias. Nos han dado acá a ver, el centro, que es HK. HK. Nos han dado el vértice, hasta dónde va a ser el límite. Y este dato, la excentricidad. De ahí he sacado lo que es la letra C. Esta fórmula más vamos a usar. La excentricidad es igual a C sobre A. Y nos ha dado la excentricidad que es 1 sobre 3. La C es igual a 1. Mucho ojo. La C es igual a 1. ¿Y dónde está en mi gráfica la letra C? A ver, voy a intentar menos de un minuto. Acá está. La C es del centro al foco. Del centro al foco. Que sería C igual a 1. 1 de distancia. De ahí he sacado la distancia foco. Y al otro Ah, lado ya, profe, gracias. se repite. Ya, jóvenes, se va a acabar el tiempo. Bueno, vamos a ir. Miren, esto ya es para sacar
la ecuación. Vamos a continuar a la próxima clase, ¿no? Son un poquito extensos los ejercicios. Bueno, jóvenes señoritas de la promoción, me despido. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima, profe. Hasta luego, profe.